Y continuamos transmitiendo desde la Curazao Plaza Merliot. Muchas gracias por continuar en nuestra sintonía. Se ha llegado el momento de desarrollar el tema del día. Para eso le hemos preparado una nota. ¿De qué vamos a hablar? La gastritis. Así que ponga atención. La gastritis es la inflamación de la mucosa que recubre las paredes del estómago. El revestimiento del estómago contiene células que segregan enzimas y ácido que ayudan en la digestión y que cuando se inflama ocasiona muchas molestias. Las causas que pueden provocar la inflamación del revestimiento del estómago son algunos fármacos, infección del estómago con una bacteria llamada Helicobacter, abuso del alcohol o ingesta de sustancias corrosivas, la ingesta de alimentos picantes que pueden ocasionar problemas en nuestra salud, por lo que se recomienda el consumo moderado de estos. Otras causas menos comunes que pueden causar gastritis son el hecho de haberse sometido a una cirugía mayor o sufrir alguna enfermedad gástrica que puede inflamar la mucosa del estómago. Y es por eso que en la entrevista de Hola El Salvador nos acompaña un especialista que nos ampliará el tema. Bienvenido. Así es, por eso le damos la bienvenida al doctor Mauricio Alberto Saca. Él es médico gastroenterólogo. Bienvenido, doctor, qué gusto tenerlo aquí. Gracias, el gusto es mío. Muchas gracias por invitarme. Doctor, ¿qué le parece si comenzamos definiendo qué es la gastritis? La gastritis es un término sumamente genérico y se ha popularizado mucho. Es la inflamación de la mucosa del estómago en términos generales. Es un término que hay que aclarar porque las personas mencionan el abdomen como un todo y el estómago está sumamente alto. En la boca del estómago, dice la gente, cuando me duele la boca del estómago. Sí. Cualquier dolor que esté por debajo de ahí difícilmente va a ser una gastritis. También es bueno mencionar que la gastritis no produce dolor necesariamente y las personas confunden el dolor con la gastritis. La gastritis produce acidez, reflujo, sensación de quemazón en el esófago y otra serie de síntomas que no son dolor. En ese mismo lugar donde está el estómago se manifiestan otros dolores como el dolor de la pancreatitis o el dolor que producen los cálculos en la vesícula. Muchas personas están siendo vistas repetidamente y están tomando medicamentos para la gastritis y lo que tienen son cálculos en la vesícula o incluso cálculos altos a nivel renal. El diagnóstico diferencial tiene que ser el principio de todo. Doctor, pero ¿existen malos hábitos para que se genere la gastritis? Porque hay quienes dicen, si no comes a la hora se te va a desarrollar gastritis. Dicen, si comes cosas demasiado condimentadas, de igual manera. Bueno, eso no es cierto. Hasta 1985, cuando al fin entendieron de que el Helicobacter pylori era una bacteria que podía infectar el estómago. Hay cuestiones genéticas, ¿verdad? Hay pacientes que son hipersecretores, está la infección por el Helicobacter pylori y otros factores como el estrés y el desarrollo de infecciones que hacen que el paciente esté relativamente inmunodeprimido y el Helicobacter pylori, que ha estado por mucho tiempo en homeostasis, viviendo en el estómago pero sin causar daño, comience a causar daño por la debilidad del sistema inmunológico. La respuesta es no. No, la comida no tiene nada que ver. O sea, por muchos años se pensó que por no comer a las horas y por una serie de cosas, pero en realidad no es así. Doctor, si nosotros tenemos gastritis y tengo todos los síntomas que usted ya mencionó, y yo digo, bueno, ahora voy a comer y con esto va a tener solución ya el dolor o el ardor que usted mencionaba,
¿Cómo podemos contrarrestar este padecimiento? No, bueno, no es cierto. O sea, no es cierto que los alimentos el desorden alimenticio cause gastritis. Lo que sí es cierto es que una vez que usted tiene la gastritis, los desórdenes alimenticios la agravan, que es algo muy diferente. Podría producirse una Y úlcera. no es cierto. Si usted tiene una gastritis, con comer lo que va a sentir es cierto alivio, porque al comer usted cambia el pH del estómago, especialmente si toma leche o toma un jugo que sea alcalino. El problema es que luego viene un efecto de rebote, ¿verdad? Hay muchas personas que toman bicarbonato de sodio y luego de tomar el bicarbonato a las 4 o 6 horas tienen un rebote, porque el estómago como respuesta comienza a producir más ácidos y agravan el problema de esa manera. Doctor, ¿existen diferentes tipos de gastritis? Sí, existen histológicamente. Es sumamente difícil desde el punto de vista clínico diferenciarlos, pero el patólogo, cuando uno toma una biopsia y la manda a examinar, la clasifica. Las clasificaciones clínicas han tratado de inventar un montón de clasificaciones. Algunas a mí en lo personal me dan risa, porque las clasificaciones clínicas son sumamente difíciles, pero son un buen medio para hacer un reporte, ¿verdad? Lo mejor es tomar una biopsia y mandarla al patólogo para que el patólogo nos diga qué es lo que pasa. Doctor, ¿qué hago cuando me da una crisis de gastritis? ¿Duele? ¿Uno no se puede mover? ¿Qué es lo que uno tiene que hacer en ese momento? Puede haber un dolor muy pasajero, ¿verdad? Un dolor que no es de gran importancia. Generalmente las personas tienen acidez, agruras, pirosis, que es un término médico, y reflujo. Esos son los síntomas principales. El dolor sí puede existir, pero generalmente cuando un paciente tiene una úlcera duodenal, por alguna razón, por razones de inervación, el estómago no duele como duele el duodeno. Y entonces sí, claro, puede haber dolor, pero no es la característica fundamental. Mire, doctor, pero en el momento que, digamos, comienzo a sentir esos síntomas, ¿debo tomar algo? Porque hay personas que se automedican y ya sabemos que eso no se puede, ¿verdad? No se debe, porque como dice usted, lo del bicarbonato puede agravar. Entonces, ¿qué es lo correcto? Bueno, mire, la edad en los pacientes es sumamente importante. Si el paciente tiene sintomatología y tiene entre 18 y 25 años, normalmente, pues, claro, todo el mundo tiene que consultar al médico y no automedicarse, pero después de cierta edad es conveniente hacer un chequeo más profundo, y la endoscopía pues es el examen ideal para eso, ¿verdad? Que se recomienda después de los 40 años. Doctor, yo tengo una pregunta. ¿Hay remedios caseros? Normalmente las mamás o las abuelitas, cuando alguien tiene gastritis, le dice coma papa en ayunas o comas un plátano, coma papaya. ¿Qué tan bueno es esto o no da ningún resultado hacer este tipo de... Cualquier alimento que neutralice el pH sin producir rebote, es decir, que no lo lleve al extremo alcalino, es un alivio para la gastritis. Pero entiéndase, alivio, ¿verdad? No la va a curar del todo. No la va a curar del todo. Después, doctor, después de terminar mi tratamiento y decir que yo me encuentro estable, me he curado de la gastritis, ¿puedo nuevamente volver a recaer? ¿Puedo volver a tener gastritis? Sí, incluso en el caso del Helicobacter, las personas pueden reinfectarse de nuevo con el Helicobacter. Lo que pasa es que para eso pasan muchísimos años. Las personas cuando tienen daño por Helicobacter pylori, el Helicobacter ya ha estado 20 años ahí, antes de ver eso. Entonces, si usted cura a una persona que tiene 50 o 60 años, posiblemente podría tener Helicobacter hasta que tenga 90, o lo puede tener muchísimo antes, pero el Helicobacter tendría que comenzar de nuevo. Y la importancia de eso está en que el Helicobacter destruye la mucosa gástrica,
produce atrofia de la mucosa gástrica y muchas veces cuando está avanzado es irreversible, ¿verdad? Hay varias, no quería hablar en términos tan técnicos aquí, pero hay metaplasia intestinal, hay atrofia histológicamente vista por el patólogo, que hacen que eso ya sea irreversible de alguna manera. Y en ese caso, ¿qué se tiene que hacer? ¿Hay algún tratamiento especial o se van a alguna cirugía? No hay nada quirúrgico, simplemente el paciente tiene que tomar sus medicamentos, proteger la mucosa y minimizar el daño, ¿verdad? Las personas pueden vivir con ese problema por mucho tiempo. Mire, doctor, pero al hablar de medicamentos, hay algunos medicamentos que también hacen que nos duelen el estómago. Y muchas veces dicen, gastritis, dicen, ¿qué hacer en ese caso? Que tengo que tomar medicina, digamos, para el dolor, para recuperarme de alguna cirugía diferente en el cuerpo, pero me están afectando los medicamentos que me dieron. Sí, cómo no, la gastritis medicamentosa es quizás uno de los temas más importantes. Los AINES, los analgésicos, el ibuprofeno, el diclofenaco y todos esos medicamentos, cuando son tomados de forma crónica, lesionan severamente el estómago, ¿verdad? Eso no es algo que hay que tomarlo a la ligera. A la larga pueden producir una gastritis hemorrágica leve, incluso que el paciente está perdiendo sangre poco a poco, puede producir una anemia a la larga por estar tomando ese tipo de medicamentos. Y se llama precisamente gastritis medicamentosa. Y el tratamiento es suspenderlos, ¿verdad? Y usar medicamentos para la protección de la mucosa gástrica. Doctor, hablemos un poquito de la gastritis infantil. ¿A qué se debe? ¿Desde qué edad los niños pueden padecer gastritis? Sí, ese tema es sumamente importante, porque antes los pediatras no le daban importancia, pero esto tiene una gran relevancia ahora. Hay niños que nacen con problemas de incompetencia en el esfínter gastroesofágico, que pueden tener mucho reflujo. Son niños que vomitan después de comer, pero no es vómito, es reflujo. Y hay que hacer una diferenciación en eso, porque los niños no tienen el impulso del vómito que tienen los adultos. Simplemente la comida se les viene de nuevo a la boca y tienen que estarlos limpiando. Esos niños pueden tener un daño en el esófago a la larga, y también hay que hacer estudio de Helicobacter pylori porque se pueden infectar en muy temprana edad. Eso le iba a preguntar justamente, ¿los niños pueden padecer esto desde cualquier edad? Sí, claro, de hecho es tan importante eso que existen los endoscopios pediátricos, que son endoscopios mucho más pequeños, ¿verdad? Y que hay que hacerle la endoscopía a los niños bajo anestesia general incluso, porque si no lo permiten, ¿verdad? Ok, ahí está. Doctor, comenzamos a hablar de diferentes tipos de gastritis. Queremos profundizar en la temática, así que hemos preparado una nota. La gastritis se puede clasificar según la duración de la patología y según sus síntomas, consecuencias y duración. La gastritis puede ser gastritis aguda. La gastritis aguda suele estar asociada por el consumo prolongado de algunos fármacos, como el ibuprofeno, la ingesta excesiva de alcohol o el estrés. La gastritis crónica se produce cuando la enfermedad dura meses o incluso hasta años. La principal causa de la gastritis crónica es la infección por la bacteria Helicobacter. También puede deberse a la alcalinización del pH del estómago, que se origina por el reflujo biliar. Según la sintomatología y las consecuencias, la gastritis también se puede clasificar en la gastritis erosiva. Se produce cuando se origina una ulceración en la mucosa del estómago, debido a la debilidad de las mucosas que la protegen, que dejan pasar los ácidos. La gastritis atrófica. En este caso, la capa protectora del estómago resulta afectada, incrementando el riesgo de sufrir cáncer de estómago. La gastritis atrófica presenta otro tipo de síntomas, además de los ya comunes, como anemia, déficit de alguna vitamina o mala absorción de los nutrientes durante la digestión. Continúa con más de Hola El Salvador.
Y hay que prestarle muchísima atención, sobre todo si usted tiene gastritis. Así que, doctor, ya vimos diferentes gastritis ahí. ¿Qué recomendación le podemos dar a las personas que nos están viendo y que a lo mejor están pasando por una situación así? Sí, acabamos de ver una clasificación que normalmente tiene que ser confirmada por un patólogo, ¿verdad? Eso sí tiene que quedar claro, porque la clasificación clínica resulta sumamente difícil. Aunque la endoscopía nos da un amplio panorama de qué puede hacer, y con el ojo entrenado del médico se puede saber, aunque siempre requiere la confirmación del patólogo, porque hay que recordar que siempre y por sobre todo, lo primero que hay que descartar es un cáncer de estómago, y eso tiene que quedar claro y no se tiene que olvidar, porque al fin y al cabo eso es el problema más grande que el estómago nos puede dar, ¿verdad? Las recomendaciones generales desde el punto de vista clínico son pocas. Bueno, la mayoría de las personas se infectan generalmente por comer en la calle con alimentos que pueden estar infectados con Helicobacter pylori. Repito, esta infección puede durar 10, 15 años, asintomática totalmente, ¿verdad? Y después de los 40 años hacerse un chequeo, ¿verdad? La endoscopía se ha vuelto un examen seguro, rápido, y que así como se recomienda el Papa Nicolau o el examen de la próstata, de la misma forma, sí, después de cierta edad se recomienda una endoscopía. Okay. Perfecto. Doctor, muchísimas gracias. Le queremos agradecer por su tiempo. Gracias por invitarme. Un placer, doctor. Y usted que está en casita, pendiente de esos síntomas, préstele atención y a cuidarse, se ha dicho. Si usted quiere saber un poquito más acerca del doctor y quiere hacer una consulta, lo puede hacer a través del 2226-4812 y también le puede escribir al correo gastrosacah@gmail.com. Ahí tiene toda la información para que usted haga su cita. Así que, doctor, mil gracias. Perfecto, doctor, muchísimas gracias.